el hombre había intentado relacionarse con Dios por medio de la ley y por medio de las obras, es decir, de tratar de cumplir lo que la ley decía. El tiempo de la ley mosaica, es un tiempo que nos muestra el día de hoy en la palabra. Cuando tú y yo lo leemos en la palabra, nos demuestra la incapacidad que tiene las obras de la ley de podernos liberar, de podernos perdonar, de podernos dar salvación y vida eterna. El propósito es que nos demos cuenta de que necesitamos un Mesías, necesitamos un Salvador. Es imposible por medio de las obras de la ley salvarse, pero es totalmente posible por medio de la obra de Cristo poder ser salvo. La semana antepasada compartíamos de este llamado hermoso en el que Martín Lutero puede ver la cruz y puede ver la obra de Cristo y decir: cuando me veo a mí, veo lo imposible que es salvarme, pero cuando veo a Cristo, cuando veo la cruz, veo lo imposible que es perderme. ¡Wow! Tremenda declaración. Pero Pablo, él toma esta promesa de Habacuc del capítulo 2 y la refiere 3 veces en las epístolas, 3 veces en el Nuevo Testamento, y la refiere en Romanos 1:16, voy a leer desde el 15, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en la justicia de Dios es revelada la fe, y en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hace 2 semanas compartí de esto. Hace 2 semanas compartí de que es por fe y para fe, que empezamos por fe, terminamos por fe, que no es por obras, empezamos por fe, terminamos por fe, por la fe en la obra de Cristo en ti y en mí, por la fe por medio del cual tú y yo podemos ser justificados para con Dios por la eternidad. La segunda vez que lo encontramos es en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 11, y voy a leer desde el 10, donde dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el hombre quisiere, vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por fe recibamos la promesa del Espíritu. Dice la palabra de Dios que el que quiere seguir militando en las obras de la ley está bajo maldición, aunque la intención sea buena, aunque el deseo sea bueno. ¿Por qué está bajo maldición? Porque la misma ley dice que si no permanecemos en todas, lo cual es imposible para el hombre, entonces estamos bajo maldición. Pero Cristo cumplió por nosotros todas las obras que la ley reclamaba. Por tanto, cuando tú y yo estamos en Cristo, entonces estamos libres de la maldición por lo que Cristo hizo por nosotros. Déjeme se lo explico de otra manera. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, sin Dios, sin conocer la gracia, sin conocer que el justo por la fe vive, sin conocer lo que la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sin conocer la gracia que nos santifica, la gracia que nos perdona. Cuando tú y yo vivíamos
en nuestra vida anterior vivíamos pensando que nuestras obras nos acercaban o nos alejaban de Dios. Me porto bien, entonces estoy más cerca de Dios. Me porto mal, estoy más lejos de Dios. Y así vivíamos. Pero tú y yo, un día, cuando se nos presentó a Cristo y cuando nos dijeron, mira, Cristo murió en la cruz para pagar lo que a ti te correspondía pagar. Cristo tomó tu lugar. Cristo de tal manera te amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando un día alguien nos dijo, mira, Cristo está a la puerta de tu corazón y llama. Si abres tu corazón, si lo abres por fe, Él va a entrar y va a permanecer todos los días de tu vida ahí. Un día nosotros dijimos, yo quiero eso, yo necesito eso. Yo necesito eso. ¿Cómo descubrimos que lo necesitábamos? Descubrimos que lo necesitábamos porque toda nuestra manera anterior de vivir no solamente no nos acercó a Dios, nos alejó de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo un día tú y yo llegamos a decir, sí, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador? ¿Por qué fue? Porque nos dimos cuenta que la forma en la que vivíamos estaba incompleta. Que algo estaba mal, algo no funcionaba. Por más que yo trataba de hacer, no me sentía lleno. Por más trataba que yo buscar, no me sentía completo. Por más que yo trataba, algo siempre faltaba. Pero cuando vino la gloriosa revelación del Espíritu Santo, entonces ya no nos vimos a nosotros, vimos la cruz. Ya no nos vimos a nosotros, vimos a Cristo. Ya no nos vimos a nosotros, vimos su amor. Ya no vimos nuestras faltas, vimos que Él era perfecto y completo. Y entonces lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, déjeme le pregunto, ¿usted qué haría en este caso? El copyright es de mi esposa, que me lo enseñó ayer. Pero, ¿qué haríamos en este caso? Imagínense que ustedes tienen un trabajo que no le gusta, que no le pagan bien, que el jefe es súper gandalla, que le encargan cosas que no son de su trabajo y el jefe, cuando usted las entrega, el jefe se pone la estrellita por usted. Que estamos en el trabajo peor pagado del mundo, en las peores condiciones del mundo. Y entonces, un día, tocan a su puerta y le dicen, aquí hay $10 millones que te dejó la tía Chonita que no conoces de herencia. $10 millones. Yo le pregunto, ¿usted volvería a regresar a su mismo trabajo donde le pagan mal, donde le tratan mal, donde el jefe es un gandalla? ¿Usted regresaría al mismo trabajo? ¿Hay alguien que regresaría? O sea, ya tengo $10 millones aquí. O sea, yo no sé usted, pero yo renunciaría en el segundo -1. Yo estaría diciendo, te llamabas. Así es la vida en Cristo. Así es la vida en Cristo. Nosotros recibimos mucho más que una herencia corruptible de $10 millones. Nosotros recibimos una herencia incorruptible, una herencia gloriosa. Entonces la pregunta que hace Pablo y le hace a los Gálatas es, ¿por qué? Si empezaron su vida en Cristo por la fe, porque se dieron cuenta que por obras era imposible, ¿por qué entonces quieren regresar otra vez a la ley? ¿Por qué quieres regresar a tu trabajo anterior? ¿Por qué? ¿Por qué quieres vivir como vivías, festejar lo que festejabas, decir las mismas groserías que antes, decir las mismas tonterías, seguirte corrompiendo, irte a festejar el Halloween? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres seguir viviendo creyendo que es buena idea ser cristiano el domingo y dejar de ser cristiano el resto de la semana? Porque el mismo Dios que está aquí
El mismo Dios que se deleita con las alabanzas del domingo es el mismo Dios que está en medio de la plática con los cuates. El mismo Dios. No cambia nada, porque en Él no hay ni sombra de variación. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que está en todos lados. Es el mismo Dios que está en todo rincón, en toda conversación, en todo momento, en toda fiesta. Pastor, Dios va a las fiestas. Dios está en todos lados. Pero no quiere decir que Dios se sienta honrado en todos lados. Es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces Pablo le dice a los Gálatas: ¿por qué, si se dieron cuenta que necesitaban a Cristo, vienen a Cristo y otra vez quieren vivir como vivían antes que conocieran a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es mala idea. Es mala idea. Es mala idea. Si has venido a Cristo, estás revestido de Cristo y estás diseñado por Dios para vivir una vida muy superior al mundo, una vida de victoria, una vida de conquista, una vida donde eres cabeza y no cola, una vida donde Dios te ha llamado a ser bendición, donde Dios te ha llamado a que todo lo que pise la planta de tu pie te sea por heredad, una vida donde se note que llegó un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué querer ser como el mundo? ¿Por qué querer festejar lo que festeja el mundo? ¿Por qué querer celebrar lo que celebra el mundo? ¿Por qué tener dos clases de lenguaje? Uno para la iglesia, donde hablamos de unción y de ministración, y otro cuando estamos con los amigos, donde las palabras que se dicen yo no las podría mencionar en este lugar ni en ningún otro. ¿Me está siguiendo? Dice: el que quiere seguir por las obras se mete solito a maldición. No es que Dios lo maldiga, es que él se mete solito a maldición. La tercera vez que encontramos el justo por la fe vivirá es en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 38. Voy a leer desde el 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia es necesaria, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos para salvación. Nosotros somos de los que seguimos adelante. Nosotros no somos de los que dependemos del pasado. Nosotros no somos de los que dependemos de las obras de la ley. Nosotros somos de los que seguimos adelante, sabiendo que el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús es salvación. Ahora, dice esta declaración poderosa: el justo por la fe vivirá. ¿Qué tal si la repites conmigo? El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿Quién es justo? Estoy oyendo dos tipos de respuestas. Unas dice yo y otras dicen Cristo. Pero la palabra aquí dice: el justo por la fe vivirá. ¿Está hablando de Cristo? ¿De quién está hablando? ¿Bajo qué palabra? ¿Bajo qué palabra? ¿Bajo qué palabra? Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que recibió a Cristo ha sido justificado. Si tú recibiste a Cristo, eres justicia de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá, ¿a qué se refiere? A que tú y yo tenemos acceso a la vida por medio de creer
en la vida de Cristo, por medio de creer en la obra de Cristo, por medio de creer en los méritos de Cristo, por medio de asegurarnos que se trata de Cristo. Si vas a aplaudir, aplaude en serio. ¿Me estás siguiendo? Al que no conoció pecado, por ti y por mí se hizo pecado, para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Ahora, si hay alguien que tiene aquí cerca de 2000 años, levante su mano. Si anda por ahí de los 2000 años. Nadie, ¿verdad? Entonces, esta palabra de 2 de Corintios 5:21 fue cumplida cuando Cristo fue a la cruz por ti y por mí. ¿Qué habíamos hecho tú y yo hasta ese momento? Nada. Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera estábamos en el corazón de Dios, en los planes de Dios. No estábamos en esta tierra, porque por más caminado que estés, no llegas a los 2000 años. Puede ser que alguno parezca, pero dice: al que no conoció pecado, se hizo pecado por ti y por mí. Jesús, que nunca conoció pecado, decidió cargarse de todos tus pecados y mis pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy pudiéramos ser justos. Ahora, ¿nos merecemos ser justos? ¿Hay alguien que se merezca ser justo? ¿Hay alguien que diga: no, yo sí, la verdad, he cumplido a cabalidad todo lo que la palabra me requiere, sin faltar una coma, sin faltar un acento? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien en este mundo que pueda decir: yo sí, yo sí he cumplido todo? Si alguien dice: yo sí he cumplido todo por mis propias obras, estás engañado por el diablo. Estás engañado por el diablo. El diablo te engañó, porque la Biblia dice: es imposible. Imposible. Y cuando la palabra de Dios dice imposible, adivina a qué crees que se refiere. A que no hay forma. ¿Me estás siguiendo? Entonces, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Por qué? Porque tú y yo sí conocimos pecado. Porque la ley nos dice que tú y yo pecamos, y como resultado de nuestro pecado necesitamos un mediador, necesitamos un salvador. El resultado de nuestro pecado obligó a que Jesús fuera a la cruz por amor. Lo hizo por amor, no lo hizo por nuestras obras. Ahora, si nosotros llegamos a Cristo diciendo: wow, yo necesito un mediador, yo necesito un salvador, entonces vivamos todos los días de nuestra vida en y por el Salvador, no por nosotros. No por nosotros. ¿Sabes qué pasa muy comúnmente en la vida del cristiano? Que empieza por fe, pero ya cuando empieza por fe, luego empieza a creer que sus méritos están por encima de su fe. No, yo ya tengo unos postdoctorados en teología. Yo ya tengo un postdoctorado en filosofía teológica. Y entonces yo he servido hasta la sangre. Yo he dado casi mi cuerpo para ser quemado. Y si lo hiciste, qué bueno. No des testimonio de ti mismo. No des testimonio de ti mismo. La palabra de Dios dice: ¿quieres que tu testimonio sea válido? Que lo dé otro de ti, no lo des tú de ti mismo. Jesús dijo: mi testimonio es válido porque no lo doy yo, lo del Padre que me envió. Por eso mi testimonio es válido. ¿Quieres que tu testimonio sea válido? Que no lo des tú, que lo dé alguien por ti, que diga: wow,
wow, yo veo a Cristo en esta persona, yo veo a Cristo en mi esposa, yo veo a Cristo en mis hijas, yo veo a Cristo en la iglesia, wow. Que no sean nosotros diciendo, no, yo fui, yo vení, yo subí, yo bajé, yo regresé. Wow, qué bárbaro, cómo Dios me usa. Wow, me sorprendo cómo Dios me usa, estoy bien tremendo. ¿Me está siguiendo? Eso es regresar a las obras de la ley. Pastor, ¿por qué no me va bien si llevo 28 años, 36, 44 en la iglesia, comprometido y dejando mi vida por Cristo? ¿Dependes de las obras de la ley o dependes de Cristo? ¿Son las obras de la ley las que te califican o son las obras de Cristo las que te califican? ¿Me estás siguiendo? Tengo que acelerar un poco porque tengo mucho que compartir. Dice la Escritura, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos. Si alguien depende de las obras de la ley, está bajo maldición. ¿A qué se refiere depender de las obras de la ley? Se refiere a creer que se trata de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi buena conducta, de mis yo, me lo merezco yo, es por mí, yo lo he trabajado, me lo merezco, yo. Las obras de la ley son aquellas que sacan a Cristo del centro de nuestra vida y nos ponen a nosotros en el centro de nuestra vida. Las obras de la ley están basadas en depender de nosotros mismos y no de Cristo, de depender de nuestras emociones y no de Cristo. Las obras de la ley están basadas en depender de lo que creo que está bien y no lo que la palabra de Dios dice que está bien. Qué bendición que hoy tú y yo podemos leer en el Antiguo Testamento cómo llegó la ley, cómo primero llegó la fe, porque antes de la ley fue la fe. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, mira, antes de la ley fue nuestro padre Abraham, que por la fe, él fue constituido como padre de las naciones, y a causa de la bendición en Abraham, todos somos bendecidos a causa de la fe, no de la ley. Y por medio de la fe, tú y yo podemos heredar las promesas. Tú y yo podemos heredar las promesas. Lutero y la iglesia vivían en temor, vivían en condenación, vivían siempre pensando que el fuego eterno estaba dispuesto para ellos. ¿Y por qué vivían así? Porque así se los habían enseñado. Les habían enseñado que Dios estaba enojado, que la ira de Dios estaba sobre todo aquel que pecaba. Ahora entiéndeme una cosa, la gracia no tiene que ver con libertinaje. La gracia no tiene nada que ver con libertinaje. La gracia tiene todo que ver con una conversión total y absoluta de nuestro corazón que produce vivir las obras de Cristo. La evidencia de una vida que ha abrazado la gracia, la evidencia de una vida que ha abrazado la gracia es que vive las obras de Cristo. Deja de hacer las obras que hacía antes de conocer a Cristo para hacer ahora las obras de Cristo. La evidencia de una vida que ha abrazado la gracia es una vida que deja de ver el pasado, deja de señalar, deja de culpar, deja de ser el primero que aviente la primera piedra para decir: Cristo, gracias por pagar lo que a mí me correspondía pagar. Ahora yo soy un embajador de gracia, soy un embajador de buenas nuevas, soy un embajador de perdón, soy un embajador de bendición, soy un embajador de libertad, soy un embajador de amor. Y a donde quiera que me pare, voy a sembrar gracia, voy a sembrar gracia, voy a sembrar gracia. Qué poderoso engaño ha metido el diablo en nuestras mentes y corazones. Y ha metido un poderoso engaño para tratar de hacer que el hombre renacido por Cristo deje de ver a Cristo como la razón de su vida y empiece a ver su esfuerzo y su historia como la verdadera razón de su vida. Qué poderoso engaño que ha metido el diablo, de tratar de hacer
que el hombre que ha sido justificado por la fe ahora trate de justificarse delante de la sociedad. ¿Sabes? Un hombre y una mujer que han sido renacidos por la fe, cuando son tratados injustamente, no necesitan defenderse. Cristo es su defensa. Cristo es su defensa. Porque hemos sido justificados juntamente con Cristo. Pero sabes, un hombre y una mujer que toda la vida están dando argumentos y razones de por qué los demás son malos con ellos, de por qué los demás se tratan mal, de por qué los demás no los saludan, de por qué los demás son groseros, de por qué los demás no los valoran, de por qué los demás no los aplauden. Es un hombre o una mujer que ha permitido que Cristo no sea el centro de su corazón. Cuando tenemos un problema en la vida, y que los vamos a tener, cuando tenemos un problema, la única solución verdadera al problema, la única solución verdadera a ese problema es que ese problema sea expuesto a Cristo. Es la única verdadera solución. Si queremos arreglar el problema desde el problema, entonces nos estamos alejando cada vez más. La única forma de arreglar el problema es exponerlo a Cristo. Cristo, esta situación. Cristo, esta situación familiar, esta situación económica. Cristo, esta situación. Cristo, te la pongo en tus manos. Cristo, se trata de ti. Cristo, tú eres mi defensa. Cristo, tú eres mi justicia. Cristo, tú eres escudo alrededor de mí. Cristo, tú eres quien levanta mi cabeza. Cristo, en tus manos pongo mi vida. Cristo, en tus manos dependo. Si alguien estaba siendo tratado injustamente, si alguien estaba siendo tratado incorrectamente, si alguien estaba siendo malvalorado, si alguien estaba siendo tratado de una manera terrible, era Cristo. Ahí en la cruz, y aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si tú y yo hemos sido ofendidos, si tú y yo hemos sido ofendidos, la única forma bíblica de arreglar la ofensa es perdonando. Es la única forma bíblica de arreglar la ofensa. La única forma bíblica de arreglar la ofensa es amando. La única forma bíblica de arreglar la ofensa es presentando gracia y amor. ¿Sabes? Y el diablo lo sabe. Entonces, como el diablo lo sabe, te dice: y te vas a quedar con las manos cruzadas. Y no vas a reclamar. Y no lo vas a subir a Facebook. Wow, ¿cómo es posible que no lo vayas a subir a Facebook? Lo tienes que subir a Facebook. Para que ahí toda la comunidad se dé cuenta de lo mal que eres tratado y lo mal valorado que eres. Y al único que le interesa esa mecánica es al diablo. Porque sabe que así te alejas más de la bendición. Sabe que así te alejas más de la gracia. El Antiguo Testamento dice que nadie es justificado por las obras de la fe, por las obras de la ley, perdón. Nadie es justificado por las obras de la ley. Pero la promesa es que todos los que somos en fe podemos y somos ya justificados por las obras de Cristo. Justificados para con Dios. Justificados para con Dios. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¡Wow! ¿Qué es lo que entendió? ¿Qué es lo que entendió Lutero cuando vio esta palabra? ¿Qué es lo que entendió Lutero? Yo me puedo imaginar a Lutero. El libro eran libros mucho más grandes. Mucho más. Me lo puedo imaginar ahí con su libro, llegando ahí a su zona de estudio y abriendo. Y de repente le empezó a leer. Y empezó a decir: el justo por la fe vivirá. Y dijo: wow, esto nadie me lo había enseñado, esto nadie me lo había dicho, esto es algo superior, esto es algo más grande, esto es algo único. ¿Por qué? Porque esto es lo único que me promete salvación y vida eterna. Que tu vida tenga sentido, que tu vida en esta tierra tenga sentido, que tu matrimonio, que tus sueños, que tus anhelos en esta tierra verdaderamente tengan sentido.
El justo ya ha sido aprobado. No va a ser aprobado, ya ha sido aprobado. ¿Por qué? Porque los méritos de Cristo fueron sobre de Él y sobre su llaga fuimos todos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Cuando la palabra de Dios cita Habacuc capítulo 2 en Gálatas 3, el énfasis es en el justo. El justo por la fe vivirá. Y cuando lo leemos en el contexto, leemos el contexto de esta palabra. En el contexto, el énfasis de esta palabra es el justo. El justo. Porque el justo tiene que tomar una decisión: vivir como vivía o vivir para Cristo. Vivir dependiendo de sus obras o vivir dependiendo de las obras de Cristo. Vivir para agradar a Dios o vivir para agradarse a sí mismo. El justo por la fe vivirá. Yo encuentro tres poderosos elementos en esta declaración de fe. Yo encuentro tres poderosos elementos desde este ángulo de Gálatas 3:11. Yo encuentro tres poderosos elementos sobre el justo. Yo encuentro tres poderosos elementos que me gustaría compartir contigo el día de hoy. Número uno, es necesario para el justo una nueva manera de verse a sí mismo. Es necesario para el justo una nueva manera de verse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el justo ya no puede depender de las obras de la ley. El justo ya no puede depender de sí mismo. El justo no puede depender de lo que dice el mundo. El justo no puede depender de lo que lo invita el mundo, de lo que hace el mundo. El justo vive por la fe. Por eso necesita un nuevo entendimiento. El justo necesita entender de una manera poderosa, de una manera nueva, una comprensión nueva revelada por el Espíritu Santo sobre lo que el justo es hacia los ojos de Dios. Se lo explico de otra manera. Lo que tú y yo necesitamos para que esta palabra se haga carne en nuestras vidas es tener una nueva comprensión de lo que tú y yo somos a los ojos de Dios. No se trata de seguirnos viendo a nosotros mismos, se trata de ver a Cristo en nosotros. Porque ciertamente tú y yo tenemos muchas áreas de oportunidad. Tú y yo tenemos muchas áreas en las que Dios está tratando. Ciertamente tú y yo a veces tenemos días buenos y días malos. Pero el justo que vive por fe entiende lo que la palabra de Dios dice de él mismo. Y la palabra de Dios dice que eres hijo, que eres heredero, que eres perdonado, que eres amado, que eres libertado, que eres salvo, que eres restaurado. No se trata de cómo te sientes, se trata de lo que Dios dice. Por lo que es necesario una nueva comprensión de lo que somos de acuerdo a la palabra. Es imposible vivir la plenitud de esta palabra sin entender lo que soy en Cristo. Tú y yo necesitamos entender lo que somos en Cristo. Tú y yo necesitamos creer lo que somos en Cristo. Y si la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay, es ninguna. Si la palabra de Dios dice que Dios te ama, Dios te ama. Si la palabra de Dios dice que Dios está contigo, Dios está contigo. ¿Sabe? No se trata de lo que uno siente, se trata de lo que Dios dice. ¿Sabes? El cristiano se equivoca muy comúnmente porque en lugar de depender de lo que la palabra de Dios dice, depende de sus emociones y depende de sus sentimientos. Y las emociones y los sentimientos son hermosos, son lindos, siempre y cuando estén sujetos a la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que dependen tanto de sus emociones que de repente echan fuera a Dios, echan fuera la palabra y dependen de sus emociones. ¿Sabe? De repente la palabra dice, mira, nosotros somos guiados
por el Espíritu. Y si somos guiados por el Espíritu, dependemos del Espíritu. Pero ¿qué pasa de repente en la vida del cristiano? De repente la vida del cristiano depende de sí mismo, depende de sus emociones, depende de sus sentimientos. El mundo te dice, sigue a tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Sigue tus sueños, sigue tus anhelos. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Y sabes, necesitamos una nueva comprensión de lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Sabe? Si usted le hace caso a eso que dice el mundo, sigue a tu corazón, lo más seguro es que termines con tu corazón totalmente roto y hecho pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No se trata de lo que yo siento, se trata de lo que Dios dice. Muchas veces decidimos en función de siento paz. Siento paz, venga, es de Dios. ¿Y dónde en la palabra de Dios dice que tengo que sentir paz para saber que es de Dios? ¿Dónde dice la palabra? En la palabra de Dios no dice eso. Pero a veces es más fácil confiar en eso que confiar en lo que la palabra de Dios dice. Por eso tú y yo necesitamos una nueva y más profunda comprensión de lo que tú y yo somos en Cristo. No depender de nuestras obras, depender de sus obras. Y en sus obras tú eres acepto, tú eres amado, tú eres perdonado, tú eres bendecido. Dios prometió que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, que Él iba a bendecir tu entrada, que Él iba a bendecir tu salida, que Él es escudo alrededor de ti, tu gloria, y el que levanta tu cabeza es lo que Él prometió. No importa lo que yo pueda sentir. Número 2, es necesario una nueva manera de vivir en relación a lo que hemos recibido y creído. Es necesaria una nueva manera de vivir en relación a lo que hemos recibido y creído de Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, esas también hará. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, tengo una de dos oportunidades o una de dos decisiones que tomar. O decido seguir viviendo como yo pienso, lo cual negaría el paso de fe, o decido vivir como Cristo determina en su palabra, lo cual afirmaría mi paso de fe. ¿Qué significa eso? Que ya no puedo vivir como vivía antes, que ya no puedo ser como era antes, que ya no puedo vivir como los que viven sin Cristo, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que es imposible que la luz y las tinieblas convivan, que una persona que está en Cristo no puede estar diciendo, oh, qué buena idea, vamos a hacer una fiesta de Halloween. Ah, no pasa nada, no sean exagerados. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? Porque hay una nueva comprensión de lo que somos en Cristo. Porque hay un nuevo entendimiento de lo que somos. Y ese nuevo entendimiento produce en nosotros las obras de Cristo. Es necesario que tú y yo empecemos a vivir y a reflejar las obras de Cristo. No nuestras propias obras, las obras de Cristo. Todo lo que necesitas ya ha sido dado por Cristo. Todo lo que necesitas ya ha sido dado por Cristo. Número 3, necesitamos una nueva forma de decidir, una nueva forma para tomar decisiones, una nueva forma para tomar decisiones. Necesitamos hacer un
paso de fe, dar un paso de fe, pero con toda la decisión y con toda la determinación para decir: yo vivo por Cristo. Y yo decido no de acuerdo a lo que le conviene a mi carne, decido de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No decido de acuerdo a lo que me conviene en este momento, decido de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No decido de acuerdo a lo que pienso, decido de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tus decisiones y mis decisiones están listas, están preparadas por Dios para que puedan ser decisiones hechas en fe y por fe en los méritos de Cristo. Y cuando tú y yo decidimos en fe y por fe, de acuerdo a los méritos de Cristo, puedes tener la seguridad, puedes tener la certeza de que todas las cosas te van a ayudar a bien, de que todas las cosas son para tu bendición, de que las puertas que se tengan que abrir se van a abrir, de que los mares que se tengan que separar se van a separar, de que las murallas que se tengan que caer se van a caer, porque Dios te prometió, y el que te prometió es fiel para cumplir. Wow. El justo por la fe vivirá. Y el justo va a enfrentar en su vida cuatro cosas. Y con esto acabo rápidamente. El justo va a enfrentar en su vida cuatro cosas, y acabo con esto. La primera que va a enfrentar es que el justo va a ser incomprendido socialmente. Wow, es el silencio más silencioso que he escuchado en una declaración de fe en mucho tiempo. Entonces creo que lo tengo que repetir. El justo va a enfrentar cuatro cosas en su vida. La primera, el hombre de fe va a ser, no quizá, estoy afirmando, va a ser incomprendido socialmente. Bueno, tenemos bastantes más. ¿Vas a ser incomprendido socialmente? No, pastor, yo quiero ser la última coca en el estadio. Cristo no es para ti. Pastor, yo quiero ser el que más likes tenga en la página de Facebook. Cristo no es para ti. No le estás dando paso a Cristo, no le estás dando lugar a Cristo, te estás dando lugar a ti mismo. Y déjame decirte algo. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios que haya cambiado la historia jugándosela por fe y para fe fue comprendido socialmente. Ninguno. Busque la Biblia. Busque la Biblia. Escoge al hombre o a la mujer de fe que quieras. Escoge al hombre o a la mujer de fe que quieras. Moisés fue incomprendido. Noé fue incomprendido. Daniel fue incomprendido. David fue Ruth. Esther. María Magdalena. María la madre de Jesús. Pablo. Pedro. Juan. Todos fueron incomprendidos socialmente. ¿Por qué no pensamos en este tiempo? Un hombre de fe o una mujer de fe que esté cambiando su entorno, que esté cambiando su generación, va a ser incomprendido socialmente, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué pensamos que todo mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros? Silencio. ¿Sabes? ¿Quieres cambiar tu generación?
¿Quieres cambiar tu generación por Cristo? ¿Quieres que Cristo sea glorificado en medio de tu vida, en medio de tu generación, en medio de tu familia? ¿Lo quieres verdaderamente? Tienes que entender que vas a ser incomprendido socialmente. Que alguien te va a criticar y... ¿Sabes? La palabra de Dios dice, mira, cuando te critican por Cristo, no te están criticando a ti, están criticando a Cristo. Los cristianos tenemos que aprender a entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos que aprender a que se nos resbalen las cosas. Porque nuestra mira está en Cristo. Si yo estoy con Cristo, tengo todo lo que necesito. Ahora, es imposible tener 100% de aprobación social y 100% de aprobación de Cristo. Imposible. 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 ¿Cuál quieres? ¿Una o la otra? Amén. Lutero, Calvino fueron totalmente incomprendidos. ¿Sabes? Santos hombres de Dios fueron tan incomprendidos que fueron apedreados, fueron quemados, fueron crucificados, fueron echados a los leones. Santos hombres de Dios fueron encarcelados. Santos hombres de Dios hoy siguen siendo perseguidos y siguen siendo quemados y siguen siendo sacrificados en las plazas a causa de la palabra de Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Cristiano, tu nacionalidad es eterna. Tu casa es eterna, tu morada es eterna y no está en esta tierra. No eches mucha raíz aquí, porque tú y yo nos vamos a ir pronto. No estoy profetizando para mal, estoy profetizando para bien. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, yo lo creo. Yo lo creo, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y nos vamos a ir pronto. Amado, y lo que construyamos en la tierra se va a quedar y además va a ser probado por fuego. Y como va a ser probado por fuego, va a ser fundido. Pero nuestra ciudadanía es eterna, es eterna. Los tesoros en el cielo son perfectos, nada los destruye. La polilla y el orín no lo corrompen. ¿Está siguiendo? Número 2. ¿Le gustó la primera? Ya es como que ya tenemos un mejor mood. La segunda. El hombre y la mujer de fe no siempre, escuche, no siempre van a recibir respuestas inmediatas. El hombre y la mujer de fe no siempre van a recibir respuestas inmediatas. Pero el hombre y la mujer de fe siempre saben que Dios responde. No siempre vamos a ver el resultado de nuestra oración de manera inmediata. La palabra de Dios dice, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. El hombre de fe sabe que no se trata de ver evidencias físicas, no se trata de pedir señales. El hombre de fe sabe que si Dios dijo, Dios cumple, lo vea o no lo vea. Él dijo es. Oye, pero no veo evidencia, pastor. Oye, pero no veo cambios. Oye, pastor, tú oraste la semana pasada por negocios y no, mi economía ha seguido atorada toda esta semana. El hombre de fe sabe que la palabra que fue soltada, esa palabra ha sido soltada con un propósito de Dios. Y esa palabra llegó al lugar donde Dios la determinó. Y esa palabra va a producir fruto al 100% en el momento donde Dios ha determinado que lo suelte. ¿Me está siguiendo? Este 3 me encanta. Dije que eran 4. Este 3 me encanta. El hombre de fe, la mujer de fe,
se anticipa al futuro. El hombre de fe, la mujer de fe, se anticipa al futuro. La palabra de Dios dice: agárrate, jala hacia ti, abraza la esperanza que está delante de ti. Wow. El hombre de fe sabe, la mujer de fe sabe que el futuro dice victoria, que el futuro dice más que vencedor, que el futuro dice ninguna arma forjada en contra de ti pudo prevalecer. El futuro dice que tú hollaste serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañó. El hombre de fe sabe que todo lo pudo en Cristo que lo fortaleció. El hombre de fe sabe que nada lo pudo condenar, porque ninguna condenación hubo para los que estamos en Cristo Jesús. No sé si se fija cómo estoy hablando. Estoy hablando, declarando el final de la historia. ¿Sabe? Las promesas no son para ver qué pasa con ellas. Las promesas son sí, y en Cristo Jesús, amén. Si Dios prometió, es un hecho. El hombre de fe sabe que no importa lo que esté pasando el lunes, el martes, enero o febrero, no importa si es octubre o septiembre, el hombre de fe sabe que hay victoria para él. El hombre de fe sabe que hay bendición para él. El hombre de fe sabe que hay sanidad para él. El hombre de fe sabe que hay esperanza para él. El hombre de fe sabe que hay vida eterna. Y número 4, y suben los chicos de la alabanza. Y número 4, la mujer de fe, el hombre de fe, está diseñado por Dios para producir obras poderosas que revelan su fe. El hombre de fe, la mujer de fe, sabe que está diseñado por Dios, está llamado por Dios, está capacitado por Dios para desarrollar obras poderosas. Dios ha hablado para tu vida toda buena obra que viene desde su trono para ti. Ya estás listo. No importa la edad que tengas, no importa la preparación que tengas, tú estás listo por Dios para ser utilizado, para traer el reino de Dios a esta tierra. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos que cuando empezaba a crecer la iglesia, dice que empezara la gente a ver las obras poderosas que se hacían a través de los discípulos. La palabra de Dios dice que esas obras poderosas que se hacían a través de los discípulos eran testimonio de lo que ellos habían creído. Pablo dijo, o Pedro, uno de los dos, Pablo creo, dijo: el evangelio no ha sido traído con solamente palabra de humana sabiduría. El evangelio ha sido traído con poder, con dunamis, con dinamita del Espíritu Santo, con milagros, con prodigios. El verdadero hombre de fe sabe que Dios le ha llamado para levantarse, para ser un hacedor de milagros, un hacedor de proezas. Dios te ha llamado para hacer proezas. Dios te ha llamado para hacer milagros. La palabra de Dios dice: con tremendas cosas Dios te responde. Con tremendas cosas, con cosas maravillosas, con cosas poderosas, Dios te responde. Con cosas gloriosas Dios responde a tu matrimonio. Con cosas gloriosas Dios responde a tu economía. Con tremendas cosas Dios responde a tu salud. Con tremendas cosas, con tremendos milagros, Dios hoy responde a tus sueños y a tus anhelos. Con tremendos milagros hoy Dios te dice: si puedes, si puedes, estás listo, estás listo, estás enteramente preparado. Con tremendos milagros, con tremendo poder, Dios dice: tú sal, empieza a declarar palabra. Tú levántate, empieza a declarar palabra. Yo te respaldo, dice el Señor.
tú empiezas a hablar palabra, tú empiezas a confesar la palabra de Dios y Dios te respalda. Dios dice: ahora es tu tiempo, este es tu momento, este es el tiempo que los hombres de Dios se levantan, que las mujeres de fe se levantan. Este es el tiempo que los valientes se arrebatan. Este es el tiempo que los valientes se arrebatan y dicen: este es el tiempo de milagros, este es el tiempo de prodigios, este es el tiempo de ver la gloria de Dios. Este es el tiempo. Habrá hombres y mujeres de fe en este lugar. Habrá hombres y mujeres de fe en este lugar. Los hombres y las mujeres de fe levanten sus manos. Los hombres y las mujeres de fe levanten sus manos. Hombre de fe, mujer de fe, suelta la palabra. Suelta la palabra. Dice la palabra de Dios que la palabra ha sido puesta en tu mente y en tu corazón. Suelta la palabra, decreta la palabra. El hombre de fe, la mujer de fe sabe el final de la historia. El hombre de fe, la mujer de fe sabe que todo lo pudo en Cristo, que lo fortaleció. Habrá hombres y mujeres de fe aquí que quieran cambiar la historia. Habrá hombres y mujeres que quieran cambiar la historia. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Que los hombres y las mujeres de fe que quieren cambiar la historia en este día levanten sus manos al cielo y ahí en su lugar puedan decir: el justo por la fe vivirá. Yo viviré, no moriré, y le mostraré las obras de mi Dios Todopoderoso. Yo viviré para contar las obras de Dios. He sido llamado para cambiar mi generación por los méritos de Cristo. Este es mi tiempo. Este es mi momento de fe. Cristo, Cristo, Cristo. Mi vida depende de ti. Vivo para tu gloria. Vivo para tu gloria.